Hernández, que es especialista en temas de acceso a la información y derecho al honor, que es el tema del que vamos a platicar el día de hoy. Después de que como llamarada surgió esta intención de modificar la ley de imprenta y que precisamente toca, me parece a mí, en lo más profundo este asunto del derecho al honor. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rosmy, ¿cómo estás? Buena tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y quisiera preguntarte, Mario, que nos explicaras qué es el derecho al honor. ¿Perdón? ¿Qué es el derecho al honor, Mario? Fíjate que desde hace poco más de 100 años, desde la Constitución del 1917, se va a establecer en el artículo 6 constitucional que la libertad de expresión es plena, excepto en tres cosas, ¿no? El ataque a la moral, los derechos de tercero y genere o perturbe el orden público. A partir de ahí, después se van a comenzar en las siguientes décadas a analizar los derechos que tenemos todas y todas las personas. Se va a conocer a un conjunto de derechos que tienen relación con la dignidad de la persona, derechos de la personalidad. Y dentro de estos derechos de la personalidad vamos a encontrar el derecho al honor, también podemos encontrar el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen, entre otras cosas. Y lo que hace el derecho al honor básicamente es el derecho que tenemos todas las personas de gozar de una reputación en la sociedad en la que vivimos. De manera muy general lo pondré así, y para ello obviamente nos vamos a valer de estos otros derechos que conforman los derechos de la personalidad, tanto la intimidad, la propia imagen, los datos personales, etcétera. Y entonces el honor se conforma a eso, la imagen que tenemos nosotros y que tienen otros de nosotros mismos cuando vivimos en sociedad. Oye, Mario, y en esta intención de modificar la ley de imprenta, que repito, pues fue una llamarada, porque al final, como nació, murió en el momento en el que el presidente dice, bueno, pues la proponen, yo la voy a vetar porque no estoy de acuerdo. Sin embargo, Mario, en esta propuesta se deja entrever nuevamente este debate de si la libertad de expresión, es decir, hasta dónde la libertad de expresión no atenta contra el honor, y me gustaría quitar un poquito el sesgo de que estamos hablando de la crítica o de la ofensa quizá de un ciudadano a una autoridad, sino más bien entre ciudadanos. Es decir, por ejemplo, en el caso de que se diera una situación entre particulares, vamos a pensar que se publica a través de redes sociales o de un medio de comunicación, un tema que afecta el honor de otro ciudadano y la fuente es un ciudadano, ¿estaríamos en ese entendido, en esta modificación a la ley de imprenta, o queda completamente fuera y solamente se habla de las posibles ofensas a las autoridades? Fíjate que esta ley de imprenta, es importante recordar una cosa, el nombre correcto de la ley de imprenta, que la conocemos todos así, es Ley sobre Delitos de Imprenta. Entonces, desde el mismo nombre nos está diciendo todo lo que podemos hacer y que puede ser constitutivo de un delito o de una falta. Esta ley sobre delitos de imprenta es del 1917, pero es preconstitucional. Esta ley fue promulgada antes de la Constitución de 1917, sin embargo, se dejó por el constituyente y fue refrendada un par de años después, ahí por ahí del 2019. Sigue siendo una ley vigente en nuestro país, a pesar de que la gran mayoría de los artículos que contiene son anticonstitucionales, por varias razones. Uno tiene que ver, en el sexto constitucional establece el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información, salvo estos tres aspectos que te mencionaba, los ataques a la moral, los ataques a la intimidad y al orden público. Y esta ley lo que va a venir a hacer es explicar cada una de estas limitantes, prohibiciones o excepciones a la libertad de expresión. Y entonces, para evitar, digamos, que la gente tuviera dudas sobre qué es un ataque a la moral, tiene que ir a la ley sobre delitos de imprenta y ahí le va a explicar en los primeros artículos qué es un ataque a la moral, qué es un ataque a la paz pública o al orden público. Ahí en la ley sobre delitos de imprenta lo explica, y así nos vamos a ir. Si nos apegáramos pie juntillas a lo que dice la ley sobre delitos de imprenta, prácticamente no podríamos decir absolutamente nada, Rosmy.
tiene que ver con que no puedes criticar, por ejemplo, al presidente de la República o a los altos funcionarios o representantes populares, sino incluso, por ejemplo, no podremos criticar, y dice la ley, a los gobiernos amigos de nuestro país. Pensando en los gobiernos amigos, podremos decir que no podremos criticar a los Estados Unidos, no podremos criticar a Cuba, no podremos criticar a Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces, es una serie de limitantes que se extralimitaron. Podría ser entendible en su momento, es una ley que data de hace más de 100 años, pero que pues ya está superada en todos los aspectos. México no solamente ha firmado absolutamente todos los tratados en materia de derechos humanos que existen, sino los ha ratificado, y estos tratados a su vez, bueno, pues vendrían, digamos, a contraponerse con esta ley sobre delitos de imprenta que sigue siendo vigente de cualquier forma. Y cuando entramos a este tema, que ha sido uno de las grandes polémicas cuando se trata de, digamos, de analizar cuál de los derechos humanos prevalece sobre otro, en realidad ninguno es más importante que otro. La libertad de expresión no es más importante que el derecho al honor, por ejemplo. El derecho a la información no es más importante, por ejemplo, que el derecho a la intimidad de las personas. Y entonces, cuando viene esta ponderación de derechos, va a tener que ser pues, un juez o una corte la que determine en qué casos va a prevalecer uno y en qué casos no. Sin embargo, ya existen muchos antecedentes sobre este tema. Uno de los aspectos fundamentales, por ejemplo, que quiero recordar sobre el mismo es recordarle a la gente que nos escucha, por ejemplo, la libertad de expresión y el derecho a la información es un derecho constitucional que tiene una doble faceta. La parte individual, que es la que conocemos todos, la que todas las personas podemos ejercer estos derechos y estas libertades para el despliegue de nuestra autonomía, de nuestra libre personalidad, de nuestra voluntad. Es un derecho y una libertad que tiene que ser respetado por todas las personas y que es protegido además por el Estado. Pero está la otra dimensión, la dimensión social de la libertad de expresión y el derecho a la información, en donde este derecho y esta libertad goza de una vertiente pública, colectiva o institucional, y que esta es la parte que llega a anteponerse al derecho individual. Normalmente se toman algunos criterios para determinar cuál de estos derechos va a prevalecer. Tiene que ver con el carácter de la persona, si es una persona pública o es una persona privada, digamos, de actividad pública o de actividad privada, y aquí me refiero no solamente a los políticos, me refiero pues, a los artistas, a las figuras públicas, que puede ser un futbolista, que puede ser un líder, por ejemplo, social, ¿no? Un líder sindical, etcétera, es una figura pública. Y tiene que ver también con el contenido de lo que se dice. Entonces puede ser una figura pública, pero lo que se dice es del ámbito privado o íntimo. Y entonces ahí, aunque sea figura pública, aunque sea el presidente de la República, por ejemplo, no podríamos decir eso. Y ahí entran algunos de los temas, por ejemplo, que llamó mucho la atención con esta reforma que se hizo y que tiene que ver con la crítica hacia los gobernantes, hacia el presidente de la República, hacia los ministros de la Corte, hacia las y los diputados de los congresos estatales o el federal, y el derecho que tienen los ciudadanos de criticar o no esta parte. Y entonces, aquí sí hay mucha literatura al respecto, y en donde sí este derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información normalmente se va a anteponer a el derecho al honor o el derecho a la propia imagen que tienen estos personajes públicos, siempre y cuando, insisto, lo que se diga de ellos sea de carácter público o de interés público. Pues Mario, creo que nos dejas muy claro precisamente que no están peleados el derecho a la información, o en este caso el derecho a decir lo que se piensa, el derecho a la libertad de expresión, perdón, con el derecho al honor. Es decir, habría que ponderar en qué contexto y en qué circunstancia, y como bien lo dices, el contenido que tienen las expresiones para valorar si efectivamente se está dañando el honor de una persona. Nada más para concluir, Mario, ¿consideras tú que sí debería haber modificaciones a la ley de imprenta, pero más allá de incrementar o no sanciones, más bien de clarificar cuáles son, o sea, es decir, cómo es que se daña el honor de una persona o hasta dónde sí o hasta dónde no?
Yo en lo personal creo que no. Me parece que esta ley debería ser derogada. Ya existen muchos antecedentes sobre cuándo sí debe aplicarse o favorecerse o privilegiarse este derecho, el derecho al honor, y cuándo no. La Suprema Corte de Justicia ha analizado muchos casos al respecto y pues ya se ha pronunciado sobre cuándo sí, cuándo no, y existen estos que se llaman, por ejemplo, los criterios. Hay una figura muy interesante, Rosmy, que se llama el criterio de la real malicia o de la malicia efectiva, y que tiene que ver incluso con la intención que se tiene a la hora de decir o publicar una cosa, por ejemplo, ¿no? No solamente se puede publicar o decir algo que puede ser cierto, quizá a lo mejor sabiendo que una información es cierta y que pudiera hacerle daño a esa persona y se difunde con dolo, pudiera generarse, por ejemplo, pues un daño al honor o a la reputación de las personas. Esto genera también mucha controversia. Voy a citar, por ejemplo, un ejemplo actual y que ha llamado mucho la atención. En el caso, por ejemplo, de Genaro García Luna. ¿Podríamos hablar nosotros o criticar al exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón? Yo creo que sí podemos criticar absolutamente todo su paso por la administración pública, los bienes que hizo, incluso después de haber participado en la administración pública. Sin embargo, en el juicio que se le está llevando allá en los Estados Unidos, el juez determinó que solamente se iba a juzgar su faceta como servidor público. Lo que vino después del 2012, ya como una figura particular o como un ciudadano particular, él decide que ya no tiene que analizarse ni juzgarse absolutamente nada de su actor. A mí me parece que sí tenía que analizarse, por ejemplo, ya esa parte que fue después de su vida como servidor público, pero el juez así lo determinó. Entonces, por eso digo que cada caso tiene que analizarse por separado. En el caso, por ejemplo, de aquí de nuestro país, ha habido un par de demandas muy interesantes que se han registrado para que la gente luego se dé una idea de qué importantes pueden llegar a ser estos juicios a dos periodistas por casos distintos que emitieron una opinión, que escribieron un artículo y emitieron una opinión en contra de un ex servidor público. Se les demandó por daño al honor por una cantidad de 10 millones de pesos. Afortunadamente, los casos fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia y se determinó estos criterios que te había comentado, que eran servidores públicos en el momento en que se realizaron estas críticas. 2, que la información era de interés público, y 3, que la información y las opiniones que se emitieron en estos documentos periodísticos no se habían hecho con dolo. Sin embargo, en las primeras instancias se les había concedido la razón a los demandantes, pero estaban solicitando 10 millones de pesos por reparación del daño. Entonces, es un tema que sí se tiene que tomar con mucha seriedad, porque la vía jurídica puede servir también como una amenaza o como una aliciente para que los periodistas, sobre todo los periodistas, limiten, por ejemplo, sus trabajos periodísticos o sus investigaciones. Lo vimos recientemente aquí con el caso del titular de la Auditoría Superior de Michoacán, cuando se publicaron algunos datos relacionados con los bienes que tiene su esposa, y el propio auditor dijo que iba a analizar la posibilidad de presentar una demanda por daño al honor. Entonces, son temas que hay que prestarles mucha atención. Yo en lo personal lamento mucho que sobre todo esta diputada de Morena haya promovido esta reforma. Yo no le veo ningún tipo de sentido. Actualizar, ella hablaba que lo único que había hecho era actualizar los pesos a UMAS, pero me parece totalmente absurdo que se concentren en un tema como estos, y sobre todo pues para limitar, porque así pareciera, para desincentivar la crítica, que en una democracia es fundamental, ¿no?, para la discusión pública.
Mario, y finalmente, precisamente sobre el tema de la participación de las personas que ejercen la autoridad, ¿tienes algún conocimiento de antecedentes en las que la autoridad haya sido la que ha ocasionado ofensa a algún particular? Esto viene muy a colación con una respuesta que hubo a esta propuesta de reforma de que si las cosas se plantean así, pues entonces el presidente habría tenido que pagar una cantidad considerable por sus dichos en la mañanera. Híjole, es eso que acabas de tocar, yo creo que ese es de los temas más polémicos e importantes que hay hoy en día en México. Los ataques, por ejemplo, al honor, al prestigio, a la dignidad de muchos periodistas, sobre todo algunos que de manera reiterada aparecen allí en la conferencia de prensa mañanera. Estos insultos, si te fijas, el presidente de la República dice que él se ampara en su libertad de expresión, en su derecho a la información, pero me parece que el presidente sí ha extralimitado esa libertad, que sí ha brincado esa línea de crítica, y sería muy interesante, yo por el momento no recuerdo que es un periodista como de estos a los que se ha referido el presidente de la República hubiera presentado una demanda por daño al honor en contra de los dichos del presidente de la República. Yo por el momento no recuerdo, normalmente es al revés, o sea, los casos que tengo en la cabeza y muy estudiados son de ex políticos o de políticos en funciones que han demandado a los periodistas, pero me voy a dar la tarea, fíjate, muy interesante, me voy a dar la tarea de encontrar alguna demanda de un periodista en contra de una autoridad, pero no lo recuerdo ahorita. Sería muy interesante que lo hiciera Carlos Loret, por ejemplo, ¿no? Te lo dejamos de tarea, Mario, si quieres, y si la encuentras, nos gustaría mucho retomar esta comunicación contigo. Me gustaría mucho agradecerte que hayas tomado esta oportunidad de platicar con nosotros y que nos compartieras tu opinión respecto a este tema. Muchísimas gracias, Mario. A ti, Rosmy, un abrazo, buena tarde, buenas noches.